la idea es hoy terminar con los temas de la semana pasada. Es un temita corto el que falta. Antes de arrancar, ¿alguna pregunta? No, nada por ahora, por mi parte. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que no es muy complicado. En realidad es más un tema de estadística 1, pero en general no lo ven. Así que, y es algo que vamos a necesitar, sobre todo para trabajar con estimadores. Así que necesitamos revisarlo eso, ¿sí? El tema se llama función de variable aleatoria, ¿sí? En realidad, más que función de variable aleatoria, deberíamos hablar como de composición de variables aleatorias, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido que las variables aleatorias son funciones, ¿sí? Eso ya lo vimos, oportunamente. Y con las funciones, digamos, con las funciones de cualquier tipo, más allá de que sean variables aleatorias o no, nosotros podemos hacer composición de funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese tema de análisis matemático, componer funciones? Bueno, nosotros no la vamos a hacer muy compleja, no le vamos a buscar tanto la vuelta, pero sí tratar de ver en qué situación concreta una composición de funciones entre variables aleatorias sería útil, ¿sí? Bueno, ustedes recuerden que las funciones aleatorias tenían una función, tenían una misión, ¿no? La misión que tenían era, nosotros a partir de un experimento aleatorio generábamos un espacio muestral, ¿no? El espacio muestral para nosotros es un conjunto, es el conjunto de los resultados posibles. Dentro de ese conjunto de resultados posibles teníamos eventos, ¿sí? Llamémosle S minúscula a cualquier subconjunto posible del espacio muestral, que para nosotros es un evento. Recuerden que los eventos pueden ser elementales, pueden ser compuestos, ¿sí? Y la variable aleatoria, ¿no? Es la que transformaba a esos eventos en números reales, ¿sí? O sea que yo lo que tengo es una función a la cual le podemos llamar x, ¿sí? Recuerden que para las funciones aleatorias generalmente usábamos letras mayúsculas. Repito, ¿no? La misión que tenía la variable aleatoria era transformar estos elementos del espacio muestral, que no necesariamente eran números, ¿sí? Podían ser pares de números u otros entes. El objetivo de la variable aleatoria era transformar justamente estos eventos en números reales. O sea que nuestro conjunto de llegada son los números reales. En realidad a mí mucho, si bien el conjunto de llegada son los reales, a mí lo que me interesa es dentro del conjunto de llegada la imagen, ¿no? Aquellos elementos que tienen preimagen, ¿no? El conjunto de llegada es una cosa, la imagen es una parte del conjunto de llegada. Entonces yo me quedo nada más con aquellos números en los cuales se transforman estos valores del espacio muestral, que dado que el que los transformó es la variable aleatoria x, les voy a llamar x, ¿no? O sea, yo lo que tendría acá es un x de S, ¿sí? Si está mostrando una... Ah, no, no está mostrando presentación. Ya me di cuenta que es la... Estoy trabajando con perdón, no lo dije de entrada. Tienen que maximizar la pantalla del otro Carlos López, el que no es host. Perdón, pensé que todo el mundo lo daba por entendido eso. Bueno, hasta acá no tengo nada nuevo, ¿no? El tema es que justamente cuando nosotros estudiamos
que en realidad a estos valores que yo tengo acá, ¿sí? ¿Qué les aplicábamos? Otra función, que era la función de probabilidad, que a estos, al recorrido, ¿no? de la variable aleatoria, o sea, los valores que toma la variable, les asignaba una probabilidad, un número entre 0 y 1, ¿sí? Esa era nuestra función de probabilidad. Esa función, o sea que una vez definida una variable aleatoria, esa variable aleatoria va a tener una función de probabilidad, ¿sí? Si en el caso discreto será una distribución de probabilidades, en el caso continuo será una función de densidad, ¿sí? El tema es que ahora yo con estos valores que tienen que ver con el recorrido de la variable x, ¿sí? O sea, con los valores que toma la variable x, yo a estos valores les podría asignar otra función, ¿sí? Y transformarlos en otros números, no necesariamente en probabilidades, ¿no? Sino, por ejemplo, no sé, suponete que vos tirás dos monedas eh, y un evento posible es que salga cara a cara. Y la variable aleatoria es el número de caras, por lo tanto el cara a cara se convierte en 2, ¿no? Ahora, yo al 2 le podría aplicar otra función, supónganse, le aplico la función x al cuadrado, y ese 2 se transforma en 4. ¿Tá? O sea, no estoy diciendo que, no estoy hablando de la función de probabilidad. De una función cualquiera me refiero, ¿no? Yo a este 2 le podría aplicar la función x al cuadrado, o la función seno de x, o la función logaritmo natural de x, una función cualquiera, ¿sí? Que no necesariamente lo que me va a devolver es una probabilidad. Lo que me devuelve una probabilidad es la función de probabilidad. Bueno, esa función, llamémosle, esa función en realidad también va a ser una variable aleatoria, ¿no? Y este es el punto central, ¿no? Cuando yo aplique esa función sobre el recorrido de una variable aleatoria x, ¿por qué esta función va a ser una variable aleatoria? Y porque yo estoy aplicando la función sobre el recorrido de la variable x, y el recorrido de la variable x traduce el espacio muestral. O sea, el espacio muestral que está escrito de una determinada forma, a través de la variable aleatoria x se escribe con números reales. Pero esos mismos números, transformados a través de otra función, se transforman en otros números. Pero estos números que yo voy a generar ahora a través de la segunda función, representan a estos números que a su vez representaban el espacio muestral. Por lo tanto, en definitiva, la variable esta función, que le llamé i, sigue representando el espacio muestral. Por lo tanto, cualquier función que transforme el espacio muestral en números es una variable aleatoria, ¿tá? Por lo tanto, i es una variable aleatoria, y en realidad i es una función que yo le voy a llamar h de x, o sea, es una función cualquiera que transforma a estos valores x en valores, como la variable aleatoria yo le llamé i, los transformados serán valores i minúsculas, ¿a través de qué? A través de la función h de x, ¿sí? Lo que tengo acá es el recorrido de la variable, i, ¿sí? Pero no piensen que estos números que están acá son probabilidades. El que me transforma en probabilidades es la función de densidad o la función de probabilidades, es un caso discreto, que en sí está asociada a la variable x. ¿Ok? ¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí, se entiende. Ok. Entonces, ¿cuál es nuestro problema en esta situación? Nuestro problema va a ser que, como i es una variable aleatoria, porque en definitiva termina siendo un lenguaje que representa a mi espacio muestral original, ¿sí? Y al ser una variable aleatoria, necesariamente tiene que tener asociada también una función de probabilidad. Esa función de probabilidad, dado que si yo a la variable aleatoria x le llamo f de x a la función de probabilidad,
por una cuestión de coherencia, a la función de probabilidad de la variable i le voy a llamar g de i. ¿Sí? Este va a ser nuestro punto en este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, mis datos van a ser, dada una variable aleatoria que tiene una función de densidad, o sea, esto va a ser dato, esto va a ser dato, y dada una función de variable aleatoria, o sea, acá a lo que nos referimos cuando hablamos de función de variable aleatoria, nos referimos a esta variable i, que es una variable que transforma el recorrido de la variable x. O sea, dado estas tres cosas, una variable aleatoria x, una función de densidad y una función que se aplica sobre la variable aleatoria anterior, o sea, una función de variable aleatoria, nuestro objetivo va a ser encontrar esta función de probabilidad asociada a la función de variable aleatoria. Ese va a ser digamos, el objetivo de trabajar con este tema. ¿Sí? Que hasta acá puede parecer muy teórico, pero cuando vayamos a ejercicios de estimadores, muchas veces va a ser necesario trabajar con una función de variable aleatoria. Un ejemplo trivial, casi obvio, ¿sí? Para que vean que esto tampoco es tan complicado, es que eso en general no lo vamos a usar nunca porque son muy fáciles, supóngase que yo trabajase con un caso discreto, ¿no? Yo diría, bueno, tengo una variable aleatoria x que toma, para hacerla fácil, 3 valores, no sé, 0, vamos a poner menos 1, 0 y 1, ¿sí? Con probabilidades asociadas, no sé, 0,2, 0,5, 0,3, ¿sí? Y yo planteo una función de variable aleatoria. Vamos a plantear una función, algo que ya hemos visto, ¿sí? O sea, que sería un caso particular de una función de variable aleatoria, como por ejemplo podría ser una combinación lineal, ¿sí? O sea, nosotros hemos hablado de combinaciones lineales cuando hablamos de la distribución normal, cuando hablamos de la función generatriz de momentos. Pero una combinación lineal es un caso particular de lo que son funciones de variables aleatorias. Yo podría haber definido una variable que sea x al cuadrado, ¿no? Que no es una combinación lineal. Entonces, la variable i, que es una función que transforma a x, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que hace la variable i? Y bueno, al recorrido de la variable x, la transforma a través de esta función. Acá la función, esto sería la función h de x, ¿no? H de x a la cual le pongo como nombre i. Entonces, si yo hago menos 1 por 3, me queda menos 3 más 1 menos 2. Chicos, controlen lo que digo porque estoy muy dormido y puedo decir cualquier cosa hasta ahora. 3 por 0, 0, más 1, 1. 3 por 1, 1, más 1, no, 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿Está bien, no lo que dicen? Sí. Entonces, fíjense, la variable i transforma, la variable x se transforma en la variable y a través de esta fórmula, que es una combinación lineal. Entonces, ahora, estos valores que tenía acá, que esto es el recorrido de la variable x, lo que yo tengo acá, se transformó en estos nuevos valores, ¿sí? Ahora, estos valores que tengo yo acá son los transformados de estos valores. Y estos valores son los transformados del espacio muestral. En definitiva, estos valores que tengo ahora acá siguen representando el espacio muestral. Por eso y es una variable aleatoria, ¿sí? Digamos, sigue cumpliendo su función de ser el espacio muestral en un lenguaje distinto, ¿sí? En un lenguaje de números. Bueno, pero ¿qué pasa?
y tiene que tener una función de probabilidad también, ¿sí? Este es el tema central, ¿no? Y también, al ser una variable aleatoria, tiene una función de probabilidad, que en este caso la función de probabilidad es trivial, ¿sí? O sea, si el menos 2 representa el menos 1, y el menos 1 representa a un pedacito del espacio muestral, y este pedacito del espacio muestral tiene una probabilidad de ocurrencia que es 0.2, bueno, esto también va a tener una probabilidad 0.2, porque representan la misma parte del espacio muestral. O sea que las probabilidades acá son triviales, ¿sí? Son, digamos, se caen solas. En este caso no presenta ninguna dificultad, ¿no? Construir la función de probabilidad dada la función de variable aleatoria. Ahora, si yo les hubiese dado esta función de variable aleatoria, ¿sí? Les hubiese dado la función de variable aleatoria x al cuadrado, fíjense que ya la variable z ya se complica levemente esto. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, la variable aleatoria z toma dos valores nada más, 0 y 1. ¿Sí? No toma 3 como tomaba en este caso. Toma solo dos valores. Y z también tiene que tener asociada una función de probabilidad, ¿sí? Entonces, este 0 que está acá, ¿a quién representa? A este 0 que está acá. Y este 0 es otro pedacito del espacio muestral, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de este evento del espacio muestral es 0.5, que a través de la función de probabilidad va a seguir representando el mismo pedacito de espacio muestral, o sea que va a seguir siendo 0.5. Pero ¿qué pasa con este 1? Este 1 representa a dos valores del conjunto del recorrido de la variable x. Representa al 1, al menos 1 y al 1. Y a su vez el menos 1 representa este pedacito y bueno, por descarte este representa a este otro pedacito. Con lo cual en el 1 de la z yo tengo dos eventos de las x. Tengo dos partes del espacio muestral. Entonces el 1 de la z va a ser 0.5. ¿Por qué? Porque es la suma de estos dos, o si quieren verlo de otro lado, porque la función de probabilidad siempre tiene que sumar 1, por lo tanto necesito ahí un 0,5. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso ya la función de probabilidad no es tan trivial como este caso, tuve que hacer una mínima cuenta para poder construirla. Bueno, igual tampoco es tan complejo, ¿no? Bueno, el tema es que acá estamos trabajando con variables discretas, ¿no? Que es un caso realmente sencillo como para que entiendan de qué estamos hablando, pero en el caso de las funciones, cuando estamos trabajando con funciones con variables aleatorias continuas, esto es un poquito más complicado, ¿sí? Pero esto simplemente a modo de introducción, como para que se entienda el procedimiento, ¿sí? Bueno, de a poco voy despertando. Ok. Vamos a ir al caso continuo, ¿sí? A ver qué pasa cuando tenemos variables continuas. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a presentar una función, vamos a decir, bueno, tenemos una variable aleatoria x, cuya función de probabilidad, vamos a llamarle 2x, ¿no? Y el recorrido de la variable x, vamos a suponer que está entre 0 y 1, ¿sí? O sea, lo que yo estoy diciendo, ¿qué información les estoy diciendo acá? Bueno, tengo la variable aleatoria x, el recorrido de la variable, o sea, el conjunto de llegada de esta variable son valores entre 0 y 1, una variable continua, y la función de densidad es
2x, ¿no? Esto ya está chequeado, no hace falta que ustedes prueben que la integral entre 0 y 1 de la función de densidad a 1, eso ya está, yo se los estoy dando como dato esto, ¿no? ¿Qué me estaría faltando acá? Me estaría faltando una transformación lineal, ¿sí? Perdón, me estaría faltando una función de variable aleatoria. Que para arrancar, pongamos un caso simple, nuestra función de variable aleatoria sería 3x más 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿No? Nuestro problema, ¿cuál les parece que va a ser el problema de esta situación? Buscar la función de probabilidad de I. Exacto, ¿no? Buscar la función de probabilidad de I, a la cual le vamos a llamar G de I, ¿sí? Esta va a ser nuestra función de probabilidad. Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento para hacer esto? Bueno, el procedimiento es un poco mecánico, ¿sí? No, van a ver que no presenta mucha dificultad. El procedimiento va a consistir en, después yo se los voy a esquematizar un poquito más, pero en principio digamos que vamos a trabajar con la idea de la función de probabilidad acumulada de I, ¿sí? Vamos a plantearnos, distinguen, ¿no? Función de probabilidad acumulada. ¿Qué es la función de probabilidad acumulada? Bueno, si la definimos, es la probabilidad de que la variable I sea menor a un valor I, ¿no? Un valor la función la variable aleatoria I también tiene un recorrido. Y el recorrido es fácil de calcular, ¿no? En este caso. Porque como la función de variable aleatoria I transforma al recorrido de la variable aleatoria X, ¿sí? El 0, ¿en qué se transforma? En 3 por 0 más 1, ¿no? O sea, el 0 se transforma en 1. ¿Y el 1 en qué se transforma? En 3 por 3, no, ¿qué dije? 3 por 1 más 1, ¿sí? O sea, se transforma en 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la variable aleatoria I, el recorrido de la variable aleatoria I está entre 1 y 4. ¿Sí? O sea, el recorrido de la variable aleatoria I es fácil, relativamente fácil de calcularlo, porque es tomar al recorrido de la variable X y procesarlo a través de la función. ¿Tá? Yo ya tengo algún informe, ya tengo algo. Todavía no llegué a esto, no llegué a la función de probabilidad. O sea, lo que yo les estoy diciendo es, bueno, dado este recorrido y dada la función, bueno, es fácil encontrar el recorrido de la variable I. Lo que no es tan fácil es encontrar la función de densidad de la variable I, ¿sí? Entonces, el procedimiento consiste vamos a arrancar intentando calcular la función de probabilidad acumulada de I, ¿sí? Ahora, la probabilidad de que I variable aleatoria sea más chica que un valor I, o sea, la probabilidad de acumular hasta un valor I en este rango, ¿no? Obviamente que la función esta arranca en 1, ¿sí? Porque el recorrido de I va entre 1 y 4, ¿no? En definitiva, ¿qué es esto? Esto es la probabilidad de que 3x más 1 sea menor a I. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué pongo 3x más 1? Y porque en este caso particular, la variable aleatoria toma el valor 3x más 1. ¿Y qué podríamos hacer acá? ¿No? Recuerden que yo estoy trabajando con la función de probabilidad acumulada de I. ¿Sí? Ahora apareció la variable aleatoria X, no explícitamente, sino implícitamente en esta fórmula, ¿sí? Entonces lo que yo podría hacer es despejar la variable aleatoria X, despejarla, leyes elementales de despejar.
O sea que me quedaría que X es menor, ¿sí? Acá tengan cuidado con las inecuaciones, de I menos 1 dividido 3. ¿Se entiende? O sea, si yo despejo la variable X, me queda que paso restando el 1 y dividiendo el 3. Hasta acá más o menos se entiende lo que hice. ¿Cuál es la ganancia de haber hecho esto? Que logré escribir la función de probabilidad acumulada de I en función de X. Y la ganancia está en que yo conozco a la función de densidad de X. Con lo cual la puedo usar para calcular una probabilidad. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese que calcular esta probabilidad, ¿no? Que no es una probabilidad rara, es una probabilidad, vamos, si yo les digo, calcular la probabilidad de que X sea menor a algo, ¿ustedes cómo resuelven esto? Si, más allá de que sea un problema de este tipo. Olvídense de todo y concéntrense en que la función de probabilidad es esta, el dominio de la variable es esta, mejor dicho, el recorrido, y yo te digo, bueno, calcular la probabilidad de que X sea menor a algo. Tampoco, olvídense de la forma particular de esto, ¿no? Bueno, como es una probabilidad, ¿con qué herramienta tengo que usar para resolver esa probabilidad? ¿Qué herramienta tenemos para calcular probabilidades cuando la variable aleatoria es continua? La integral. Integrales. Muy bien, una integral, ¿no? Una integral, ¿en dónde? Y bueno, en el dominio de la función arranca en 0, ¿no? Es importante en dónde arranca la función. Yo quiero calcularla. Como acá me dice que X tiene que ser menor a algo, eso significa que es desde donde arranca, que es 0, hasta ese algo. Entonces el límite superior de la integral va a ser ese algo, ese valor hasta el cual yo quiero calcular la probabilidad, ¿sí? Que va a ser I menos 1 dividido 3. Y como es una probabilidad de lo que quiero calcular, tengo que utilizar la función de densidad, o sea, 2x diferencial x, ¿sí? O sea, que calcular la probabilidad de que x es menor a esto es la integral entre 0 y esto de la función de probabilidad, ¿sí? Entonces, definido eso, G de I, o sea, tampoco nos olvidemos de dónde estamos, ¿no? Estamos trabajando con la función de probabilidad acumulada de I. Entonces, esto es esta integral. Bueno, esta es una integral directa, ¿no? 2x es 2x al cuadrado dividido 2, o sea, x al cuadrado, ¿sí? Evaluada entre 0 e i menos 1 dividido 3. ¿Ok? Bueno, evaluamos, o sea que me quedaría i menos 1 dividido 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿no? Y llegamos a nuestra función de probabilidad acumulada, ¿sí? Si se quiere, nuestra función de probabilidad acumulada, bueno, 0 al cuadrado es 0, o sea que esto lo puedo escribir como i menos 1 al cuadrado dividido 9. O podría haberlo dejado así. Bueno, entonces ahí tenemos la función, ahí encontré la función de probabilidad acumulada de I. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Es encontrar la función de probabilidad acumulada de I? No, la función de probabilidad sola. La función de probabilidad, exacto, no la acumulada. ¿Y qué relación hay entre la función de probabilidad acumulada y la función de probabilidad? La probabilidad acumulada es la integral desde el principio del dominio hasta la variable. A ver, la función de probabilidad es la integral de qué? De la función de densidad de I, en este caso, desde 1 hasta I. Perfecto. Desde 1 hasta ahí, bien. Pero esa es la relación que hay entre la función de probabilidad y la función de densidad. ¿Y qué relación hay entre la función de densidad y la función de probabilidad?
Vos me decís que G grande es la integral de G chica, eso es lo que vos me dijiste, ¿no? Sí, Bueno, y al revés, ¿cuál sería la relación entre G chica y G grande? la derivada sería. Y la derivada, ¿no? Exacto. Entonces, como para poder encontrar G de I, lo que tengo que hacer es derivar a G grande de I, ¿sí? Porque justamente hay una relación, si esta es la integral de esta es la derivada de esta. ¿Sí? Por lo tanto, la forma en que vamos a poder encontrar la función de probabilidad de I, ¿sí? Es derivando la función de probabilidad acumulada de I, ¿sí? Entonces, nuestra G de I, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de esto, ¿no? Eso como lo derivamos. 2 por I menos 1 a la 1 dividido 9, ¿no? Esa sería nuestra derivada. Esta es la función, respecto de la variable aleatoria I, esta es nuestra función de densidad, ¿en qué dominio, no? ¿En qué recorrido, para ir mejor dicho? Eso ya lo escribimos acá. Lo escribimos en este caso, ¿no? El recorrido es para valores de I entre 1 y 4. ¿Se entiende? O sea, yo ya caractericé completamente a la variable aleatoria I. Es decir, I tiene un recorrido entre 1 y 4 y la función de densidad es esta, teniendo en cuenta que I es la transformación de la variable X a través de esta fórmula, que es una combinación lineal, pero podría ser una forma más complicada, ¿sí? Podría ser, qué sé yo, una cuadrática, una exponencial, una función logarítmica, ¿sí? Podría ser cualquier cosa. ¿Se entiende más o menos la idea del tema? Sí, te Sí. entiendo. Ok, perfecto. Bien. Bueno. A ver, quiero darles un ejemplo de esto. Tengan a mano ustedes bueno, ustedes supongo que lo están copiando esto. Voy a abrir un segundito el GeoGebra. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a cargar en el GeoGebra nuestra función de densidad, ¿sí? A ver si me sale. Vamos a cargar nuestra función de densidad, que es 2x, ¿sí? Por supuesto, nuestra función de densidad, vamos a trabajarlo un poquito más para acá. Nuestra función de densidad está definida entre 0 y 1, ¿sí? O sea que la zona que tiene sentido, digamos, estamos trabajando entre 0 y 1, ¿no? Digamos, todo el resto no tiene. Podría definir la variable entre dos valores. Lo puedo hacer. ¿Sí? Esta función tiene sentido en esta zona. Y a ver. Ok. Y ahora vamos a calcular una probabilidad para esta variable aleatoria, ¿sí? O sea, esto yo voy haciendo los comandos del GeoGebra, pero a ver. Luciana Catelani, decime una probabilidad que vos calcularías
en este rango de valores que es entre 0 y 1, ¿no? Tírame un intervalo de valores. Luciana, ¿estás? Sí, sí. 1. A ver, en este rango la variable va Ok. de 0 a 1. Me tenés que dar un rango entre 0 y 1. Ok, no entiendo. 0,5 Ok, 0.5 y ¿qué otro valor? y 0,8. Y 0.8. Ok, bueno. O sea, lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es justamente estoy resolviendo el área bajo la curva entre 0.5 y 0.8. ¿Está? Hasta acá creo que todo el mundo entiende lo que estoy haciendo. A ver si puedo lograr que se vea bien. Y ese resultado me da 0.39. ¿No? Estoy resolviendo una integral. Acá lo que estoy calculando es la integral, ¿no? Entre 0.5 y 0.8 de esta función de densidad. Esta sería la representación gráfica y el resultado de esta integral me da 0.39. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Ve lo que está pasando en la pantalla? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora Sí. vamos a hacer una transformación lineal de esta función. Bueno, la transformación lineal es la que escribimos, ¿no? La que hicimos en el ejercicio, que sería 3x más 1. Esa sería la función de variable aleatoria. Ahora, cuando yo aplico esa función de variable aleatoria, la función de densidad que genero, ¿sí? Es la que calculamos recién. La que calculamos recién es 2i menos 1, 2 por i menos 1 más 9, ¿no? Dejo de compartir un segundito. La función es esta, ¿no? O sea que sería, podríamos escribirlo como 2i menos 2 dividido 9. ¿Está? Esta es la función de densidad que genero a través de esta transformación lineal. Pero esto es válido para este rango de valores, entre 1 y 4. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a volver a la GeoGebra, y vamos a dibujar esa función, ¿sí? Pero lo que pasa es que en la GeoGebra no puedo ponerle i a la variable, ¿sí? Porque debo poner x, ¿sí? Entonces vamos a poner... vamos a hacerlo bien. La función va a ser 2x menos 2. O sea, lamentablemente acá no puedo hacerlo de otra forma porque el GeoGebra necesito trabajar siempre con términos de x y de y. 2x menos 2 dividido 9. Esto lo voy a trabajar entre 1 y 4. ¿Sí? Ok. Carlos, ahí no es 2x menos 1. No porque distribuyó el... Ah, ok. Distribuir. Sí. Entonces, fíjense. Vamos, esta otra función, para poder verla, vamos a desplazar esto. Esta función trabaja entre 1 y 4, ahí más o menos la tengo a la vista, ¿sí? Vamos, esta función de densidad se transforma en esta otra función de densidad a través de la transformación lineal 3x más 1. No nos olviden que nuestra transformación es nuestra transformación entre las variables aleatorias, ¿sí? Está dado por esta función. Y es igual a 3x más 1. Ahora, cuando yo le pregunté, ¿a quién le pregunté el intervalo? ¿A quién le pregunté el intervalo, chicos? El que me dijo entre 0.5 y A mi 0.5. profe. A Lucía, ok. Bueno, Lucía me dijo calcular la probabilidad entre 0.5 y 0.8 en la variable aleatoria x, ¿sí? Ahora,
Esa variable aleatoria x se transforma en y a través de esta fórmula, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer ahora es calcular la probabilidad en y, en la variable aleatoria y, de los valores de la variable aleatoria x transformados a través de la función de probabilidad, ¿sí? O sea, que lo que yo voy a hacer ahora es, voy a hacer la integral, de la función, fíjense que el GeoGebra la función, a la segunda función le llamó g, que la nuestra es g también, pero la nuestra es g de y, ¿sí? Lo que pasa es que el GeoGebra no puede trabajar con dos variables al mismo tiempo, o sea, yo le voy a decir de la función g, calculame la integral entre, yo no le voy a decir entre 0.5 y 0.8, porque estos dos valores se transformaron a través de esta función de variable aleatoria que es 3x más 1. Entonces, ¿cuál es la transformación de 0.5? Sería 3 por 0.5 más 1, ¿sí? Porque ese es un valor del valor de abscisa del eje X. 3 por 0.5 es 1.5, ¿no? Más 1 sería 2.5, ¿estoy bien? 2.5. Ok. Y 0.8 sería 3 por 0.8 más 1. 3 por 8, 24, o sea que sería 2.4 más 1, 3.4. 3.4. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá en la pantalla me aparece, ¿no? El área bajo la curva en la variable aleatoria y, ¿sí? Que los valores son los que van entre 2.5 y 3.4. ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Qué observan acá? Hay algo que les tendría que llamar la atención. La probabilidad es la misma. La probabilidad es la misma, exacto. Eso es lo que me da la pauta de que el ejercicio está bien hecho, ¿sí? O sea, yo tengo, acá es donde ustedes ven, ¿por qué la probabilidad es la misma? Y la probabilidad es la misma porque el intervalo el que en la variable y de entre 2.5 y 3.4 representa al intervalo que va entre 0.5 y 0.8 en la variable aleatoria x, que a su vez representa a la misma parte del espacio muestral. ¿Sí? O sea, estos dos intervalos están asociados a la misma porción del espacio muestral. Lo que pasa que están el intervalo en la variable y es una transformación lineal del intervalo en la variable x. Pero la probabilidad es la misma porque representan la misma parte del espacio muestral. ¿Se entiende? Esta es la idea esta es la utilidad que tiene trabajar con una función de variable aleatoria, ¿sí? Igualmente, para nosotros, de todo lo que está en la pantalla, la única incógnita que teníamos era la función de densidad de la variable y. Esto es lo que nosotros no sabíamos y que tuvimos que calcular, ¿sí? O sea que en este caso, acá dice 2x menos 2 dividido 9, pero en realidad como es la función de probabilidad asociada a la variable y, es 2i menos 2 dividido 9. Lo que pasa es que el GeoGebra no tengo forma de trabajar en la misma pantalla en el GeoGebra con tres variables, ¿sí? O sea, necesito seguir trabajando con X. Por ahí en eso puede ser un poco confuso, pero creo que se entiende. ¿Se entiende la idea? Perdón, no entendí, o sea, no entendí cómo lo ves en el gráfico que la probabilidad es la misma. Y lo ves en el resultado de la integral. Fíjate que esta integral, vos tenés dos integrales, ¿sí? Yo primero calculé esta integral, ¿sí? Esta integral. ¿Qué te dio como resultado? 0.039. ¿Lo ves acá el resultado? 0.39. Y después Sí, calculé esta integral. ¿Qué te dio como resultado? 0.39. O sea, la probabilidad es la misma. No es la misma forma, pero la probabilidad es la misma. ok. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, básicamente es esto. Este es un ejemplo fácil, ¿no? Porque estoy trabajando con una función. La función de probabilidad es una función lineal
y la transformación, y la función de variable aleatoria es una función lineal, ¿no? Yo estoy trabajando con dos funciones lineales, obviamente puedo tener formas más complicadas, ¿no? Pero la idea básicamente es la misma, ¿sí? Para todos los ejercicios, ¿no? ¿Cuál es la idea? El procedimiento a seguir, ¿sí? Siempre tiene la misma estructura, ¿no? O sea, ustedes, dado este esquema, ¿no? El esquema es, yo conozco la variable aleatoria X, conozco su función de densidad, me plantean una combinación lineal, o sea, una función de X. Cuando yo digo esta función puede tomar cualquier forma, puede ser, como en el caso nuestro de recién, una forma lineal, puede ser una forma cuadrática, puede ser una forma exponencial, puede ser una forma logarítmica, o sea, yo puedo tener infinitas posibles funciones, ¿sí? Lo que les digo es, bueno, yo hice este ejemplo que es el más fácil, pero van a ver que en la guía por ahí tienen algún x al cuadrado o alguna exponencial, no sé si hay alguna logarítmica, no me acuerdo, pero o sea, yo puedo tener formas funcionales más complejas que una combinación lineal nada más, ¿ok? Entonces, dada la variable aleatoria, dada la función de densidad, y dada la función de variable aleatoria, ¿sí? Función de variable aleatoria, nuestro objetivo va a ser calcular la función, este va a ser siempre nuestro problema, calcular la función de probabilidad de I, ¿sí? Ahora cuando empecemos a ver los estimadores, vamos, en algún ejercicio, vamos a ver la necesidad de tener que recurrir a una función de variable aleatoria, ¿está? Esta es una herramienta algebraica que puede ser necesaria que la apliquemos en algún ejercicio de los temas que siguen, ¿sí? No es un tema en sí este que estamos explicando, es un tema que debería entrar de estadística 1, pero no sé, ¿alguien vio función de variable aleatoria en estadística 1? No. Bueno, por eso, como generalmente no lo traen, si el tema lo damos de cero, así cuando lo necesitamos lo podemos usar, ¿está? Bueno, si no hay en la guía tienen un par de ejercicios, ¿sí? Véanlos de acá el miércoles, y si tienen alguna pregunta, el miércoles lo hablamos, ¿está? Pero, digamos, me olvidé de terminar la idea. ¿Cuál sería digamos, la receta de cocina para resolver esto, ¿no? El primer paso es plantear la función de probabilidad acumulada de I, ¿sí? Una vez que la encuentran, derivar la función de probabilidad acumulada de I para encontrar la función de densidad de I. Y hay un tercer paso que en realidad lo pueden hacer tercero o primero, como quieran, esto es independiente, ver el recorrido de la variable aleatoria I, ¿sí? Pero el recorrido es independiente de esto, ¿no? Porque el recorrido lo calculo en función de la función de variable aleatoria que transforma el recorrido de la variable x, ¿no? Es lo que hicimos acá, ¿no? El recorrido de x iba entre 0 y 1, y a través de usar la fórmula, que era 3x más 1, calculé el recorrido de entre 1 y 4, ¿no? O sea, esto es por un lado es el recorrido de I, y por el otro lado es la función, ¿no? de densidad de I. O sea, que esto lo pueden hacer al principio, al final, en el medio, como quieran. Pero básicamente la regla que hay que seguir es esta, ¿no? Partir de la idea de la función de probabilidad acumulada de I, y una vez que la encuentro, derivarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo escribir la función de probabilidad acumulada de I en función de X, porque dado que yo tengo una relación funcional entre X e Y, que está dada por H de X, yo puedo escribir esta función de probabilidad acumulada en función de X, ¿sí? Entonces, y como tengo a la función de densidad de X, puedo resolver este problema, que es la función de probabilidad acumulada de Y, y una vez que resolví el problema, derivo la función de probabilidad acumulada de Y para encontrar la función de densidad de Y, ¿está? Este sería el esquema que hay que seguir en este tipo de ejercicios. Bueno, ¿estamos bien? Profe,
Yo Sí. tengo una consulta para ver si me quedó claro. Entonces, ¿viste cuando hablamos de que, por ejemplo, X distribuye binomial, un ejemplo, y, y hablamos de que creo que las binomiales no admitían transformaciones del tipo de combinación lineal, eso es porque estaría cambiando la función de probabilidad, ¿o no? Claro, sí, está bien. O Hasta ahí sea, te sigo. porque, por ejemplo, cuando hablamos de que la normal sí admite transformaciones, ahí te quedaría que la función de densidad de probabilidad sería igual que normal. Claro, no, el tema es, está bien lo que decís vos, el tema es el siguiente, ¿no? Lo que estamos viendo acá, yo creo que si captaron la idea, sobre todo recién cuando vimos el GeoGebra, estamos viendo que en una función de variable aleatoria, la probabilidad se conserva, ¿tá? Eso se conserva siempre, no importa que sea una transformación lineal o una forma funcional más complicada. Lo que no necesariamente se va a conservar es la forma funcional de la variable inicial. Es decir, si yo te digo, bueno, ahora nuestra función, yo te digo, bueno, x es una normal. ¿Sí? X es una normal. Con la función de densidad que implica que sea una normal, ¿no? Su función de densidad. Y te digo que y es una transformación lineal, ¿sí? G de I también va a ser una normal. O sea, lo que sucede con la distribución normal, sucede todo esto, pero además sucede que la función de densidad de la variable I sigue siendo normal. ¿Ok? Esto con otras distribuciones no te va a pasar. Por ejemplo, si yo digo que X es una binomial, o ponerle, yo digamos ahora, bueno, en vez de tener la transformación lineal 3x más 1, tengo la transformación lineal logaritmo natural de x, que es otra forma funcional. ¿Sí? No es una transformación lineal, es una función logarítmica. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que vos vas a poder calcular g de i, ningún problema, siguiendo este procedimiento. El tema es que cuando llegues a g de i, ¿qué es lo que, qué es lo que esta función de densidad que vos calculaste te va a conservar la probabilidad? O sea, una probabilidad en x te va a dar, no sé, una probabilidad en un intervalo de x te va a dar 0,3, y cuando ese intervalo lo transformes a través de y, te va a seguir dando 0,3 la probabilidad. El tema es que la forma funcional no va a ser normal. ¿Se entiende? Se rompió la normalidad. O sea, vos generaste una función de densidad que te sirve para hacer lo mismo que haces antes, pero cuando vos analices la forma funcional de esta I, no es una forma normal. ¿Se entiende? Sí, ahí está clarísimo. ¿Tá? Y eso puedes aplicarlo a una binomial, a una Poisson, a una gama. ¿Tá? O sea, lo que la normal te garantiza es que en una transformación lineal la forma funcional normal se conserva. O sea, la función que vos generes, la función de densidad que vos generes, te va a indicar que esta transformación lineal que vos le aplicaste a la variable original sigue siendo una distribución normal. Ese es el punto. Pero está muy bien tu pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, hacemos un minuto de break para que me caliente un café y seguimos. ¿Sí?
Ok, bueno, ya volví. Bueno, ya nos logramos poner al día con el cronograma. Eh, bueno, vamos a empezar con, con la unidad 3, ¿sí? Que es la unidad de estimadores. Eh, Ustedes ya estudiaron estimación en estadística 1, ¿sí? Estudiaron seguramente estimación puntual y también estimación por intervalos, intervalos de confianza, ¿sí? Por ahí es el nombre más común. Lo que vamos a ver ahora, bueno, vamos a repasar las ideas más importantes, eh, aprender cosas nuevas sobre estimación, que tienen que ver básicamente con estimadores de mínima varianza y con métodos de estimación. Y después tenemos una práctica de la práctica 3, que tiene más o menos, son unos 20 ejercicios, donde son ejercicios que normalmente son un poco más intensos que los de estadística 1, ¿sí? Así que les van a demandar, esta práctica les va a demandar un poquito más de tiempo, ¿sí? Ya están con la práctica 2 terminada. No, estamos en la práctica 4. No entramos a la práctica 4. Esto es unidad 4. ¿Cómo están con las prácticas? ¿Por dónde van? Yo Yo estoy por la bien. mitad de la 2, no voy tan bien, pero bueno. Yo voy por la 3, pero la estoy haciendo recién. Sí, yo Ok. también, por la mitad de la 3. Ok, bueno.
Es larga la práctica 4. Bueno, ok. Vamos a arrancar con una definición. Vamos a suponer que X es una variable aleatoria que tiene una determinada distribución de probabilidades y tenemos un conjunto de variables aleatorias, la cual le llamamos X1, X2, Xn, que son independientes y cada una tiene la misma distribución que X, ¿sí? Ya estuvimos hablando de este tipo de cosas, ¿no? De un grupo de variables aleatorias que son independientes entre sí y que son idénticamente distribuidas, ¿sí? El nombre que le damos a esta entidad matemática es lo que se conoce como una muestra. Acá tengo un error de escritura, dice muestra aleatoria, es una muestra aleatoria, vamos a corregir esto. Es una muestra aleatoria de la variable aleatoria X, ¿ok? Después yo les voy a subir esta presentación al campus una vez que lo corrija. Bueno, y ya vimos para qué nos servían las muestras aleatorias, ¿no? Justamente las muestras aleatorias es lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, cuando vimos el teorema central del límite, que nosotros cada vez que vamos a una población a encuestarla, en búsqueda de alguna característica medible de la población, cada vez que ejecutamos una pregunta, estamos considerando que esa es una variable aleatoria que reproduce la distribución de la población de interés y el conjunto de esas n preguntas que tenga la encuesta va a constituir la muestra aleatoria de la población, ¿sí? Algunas observaciones, dice, de manera más informal, una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria x corresponde a n mediciones repetidas de x hechas básicamente bajo las mismas condiciones, ¿sí? Si x es una función continua con función de densidad f, y x y las x sub 1, x sub 2, x sub n es una muestra aleatoria de la variable x, hablamos de una función de densidad conjunta, ¿no? O sea que hablamos de que la probabilidad de observar x1, x2 y xn simultáneamente, ¿sí? Dado que las variables aleatorias son independientes, es lo mismo que multiplicar las funciones de densidad tomadas por separado, ¿no? ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué les parece que se puede hacer eso? ¿Sí? Por una de las probabilidades básicas que vimos inicialmente, ¿no? Que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B si sucede ¿qué cosa? Y son sucesos independientes. Si son independientes, exacto, ¿no? Entonces, como si los sucesos son independientes, la probabilidad de observar simultáneamente a A y a B se le puede calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B si hay independencia, ¿no? Para que suceda esto, la condición es independencia. Por eso es tan importante, por eso insistimos tanto, es que en la muestra aleatoria tiene que ser tomada bajo condiciones de independencia, ¿sí? ¿Cómo garantizo la independencia? La independencia la garantizo aplicando un método de muestreo que sea probabilístico, que va a garantizar que cada elemento de la población tenga las mismas chances de entrar en esa muestra. No significa que entre, pero que sí las chances de entrar. Y fíjense, estas preguntas que yo voy a hacer, que para mí son variables aleatorias, cuando las hago, estas x sub i grandes se transforman en estas x sub i chiquitas, ¿sí? Se transforman en datos. Entonces la probabilidad de observar todos estos datos simultáneamente en una muestra aleatoria, o sea, la probabilidad de que cada una de estas n preguntas me responda
específicamente estas n respuestas, se puede calcular como la probabilidad por separado de cada una de las respuestas porque los eventos son independientes. ¿Sí? Digamos, este es un supuesto importante. Bueno, y en el caso que sea discreta, ¿no? Digamos, el problema puede ser a través de una variable que esté modelada de manera continua o que esté modelada de manera discreta, ¿no? En ese caso, la probabilidad de observar simultáneamente que x sub 1 da como respuesta x sub 1, que x sub 2 da como respuesta x sub 2 y así sucesivamente, es la multiplicación de las probabilidades puntuales de cada uno de los valores que toma la variable por separado. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué son los estimadores? ¿No? Nosotros recién hablamos de muestras aleatorias, ¿sí? Definimos y caracterizamos qué es una muestra aleatoria. Dice, una vez obtenidos los valores de una muestra aleatoria, generalmente se quiere usar estos valores muestrales para hacer alguna inferencia respecto de la población. Es decir, vos vas y haces una encuesta, ¿no? Alguna característica medible de la población. Y una vez que tenés todos esos datos, vos con esos datos querés hacer una inferencia respecto de la población. Vos lo que tenés es un pedacito de la población, que es la muestra, a través de datos numéricos que representan la pregunta que vos hiciste. Bueno, con esos datos, vos querés procesar esos datos y a través de ese análisis que hagas de los datos, poder sacar conclusiones que puedas decir que con un determinado nivel de confiabilidad se pueden aplicar a toda la población. Bueno, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tomamos la muestra aleatoria, ¿no? Y esa muestra aleatoria se expresa a través de los valores, ¿no? Que recogí de la muestra aleatoria. Generalmente estos valores yo los voy a poner en una fórmula, ¿sí? En un cálculo matemático, que me va a dar un valor numérico, y ese valor numérico va a pretender estimar alguna característica de la población. Ejemplo, ¿no? Suponete vos querés estimar, es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Yo quiero hacer una encuesta en la facultad para ver cuál es la edad promedio de un alumno de ciencias económicas. Bueno, tomo un grupo de edades que consideraré representativas porque fueron elegidas a través de un método de muestreo que garantiza las condiciones de independencia y el tamaño de la muestra que estoy utilizando es un tamaño adecuado porque bla, bla, bla. Bueno, una vez que tengo esta muestra, si yo quiero estimar el promedio de edad de los alumnos de la facultad, bueno, probablemente sea muy razonable hacer un promedio con estos valores, ¿no? O sea, si me interesa es estimar el promedio, hacer un promedio con estos datos, que son los datos de la muestra, me parece razonable. Bueno, este promedio me va a dar una estimación. ¿De qué? De la edad promedio de los alumnos de la facultad. Justamente esto es un estimador, ¿sí? La definición de estimador es justamente agarrar los valores que vos tenés provenientes de la muestra aleatoria y procesarlos a través de alguna fórmula, ¿no? En definitiva, una fórmula que es una función de la muestra, ¿sí? Dice, los valores tomados por, dice, dada una muestra aleatoria y la realización de la muestra aleatoria, los valores, y dados los x sub i, los valores tomados por la muestra, y dada una función de la muestra, es decir, una función de la muestra es una fórmula que procesa todos estos valores, podemos decir que esa función de la muestra, o mejor dicho, esa fórmula, constituye un estimador de la variable, un estimador que toma un valor puntual, un valor numérico que es una función de la muestra, ¿sí? O sea, acá es importante distinguir que siempre los estimadores tienen dos caras, ¿sí? Siempre los estimadores, por un lado, son una función real de la muestra, es decir, una fórmula que procesa. Una cara es esta, ¿no? Una cara es cuando los veo como una función real de la muestra, es decir, como una fórmula que procesa los datos, pero también los puedo ver de esta forma, ¿sí? Los puedo ver que en realidad esa fórmula está trabajando con variables aleatorias.
Por lo tanto, si es una fórmula que trabaja con variables aleatorias, es una variable aleatoria. ¿Sí? El estimador siempre tiene estas dos caras. Si vos ves las preguntas que haces, si vos pones el foco en las preguntas que estás haciendo, el estimador es una operación que trabaja con variables aleatorias. Y por el hecho de ser una variable aleatoria, por el hecho de ser una fórmula que involucra variables aleatorias, va a ser una variable aleatoria. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, si vos ves que esa fórmula procesa datos, es una función de la muestra, es una fórmula que trabaja con los datos. ¿Sí? Entonces, esta doble cara de los estimadores es muy interesante. Algunos estimadores importantes, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el promedio de la muestra, que es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Pero esto lo puedo ver como datos o lo puedo ver como la distribución X raya que estudiamos la semana pasada. Y la distribución X raya para una n grande tiene una distribución muestral, que es la distribución normal. Podemos trabajar con la varianza de la muestra, que esto lo charlamos la semana pasada, ¿sí? Que es la varianza de la muestra. A cada dato restarle la media, elevarlo al cuadrado y dividirlo por n-1, porque ya dijimos que es un estimador insesgado, que durante esta semana vamos a probar por qué esto es insesgado, pero todavía no definí qué es insesgado. El tema es que cuando a nosotros nos interese estimar la varianza de la muestra, vamos a aplicar esta fórmula. Bueno, esta fórmula es una función de la muestra, trabaja con los datos de la muestra, pero también podría pensar que esto es una operación con variables aleatorias, y ya vimos la semana pasada que tengo una distribución muestral para ese cuadrado, ¿sí? Acuérdense, n-1 por ese cuadrado dividido sigma cuadrado, eso era un chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y acá, esto creo que no lo hablamos hasta ahora, fíjense que yo acá les puse la fórmula que, digamos, la fórmula típica de la varianza, pero en vez de dividir por n, dividir por n-1, y acá les puse una fórmula equivalente, ¿sí? O sea, yo lo que les pido es que ustedes operen algebraicamente con esta fórmula, ¿sí? Y traten de llegar a esta expresión. Es una expresión equivalente, ¿sí? Y que nos va a ser útil en algún punto, ¿sí? Porque a veces los datos vienen uno por uno, ¿sí? O sea, tengo todos los datos de la muestra, y a veces los ejercicios no me dan todos los datos de la muestra, me dan la información de manera consolidada. Me pueden decir, bueno, la suma de todas las x es tanto, la suma de todos los x al cuadrado es tanto, ¿sí? Y tengo tantos x, tengo tantos datos. Bueno, ya con esas tres informaciones, vos podés calcular la media y el desvío utilizando otras fórmulas, ¿sí? Que son fórmulas que trabajan con información consolidada. Así que traten, esto es muy fácil de hacer, esa álgebra simple, traten de partir de esta fórmula y de llegar a esta fórmula, ¿sí? Porque son dos fórmulas equivalentes. Otro estimador que vimos la semana pasada es cuando hablamos de la proporción de la muestra, ¿sí? Ese estimador le llamamos P-raya, ¿sí? Donde este P-raya parecería ser parecido al promedio de la muestra, pero aclaramos, ¿sí? Que en este P-raya, en la distribución P-raya, las X sub i no son datos, como por ejemplo cuando calculamos el promedio de la muestra, sino que donde los X sub i es una distribución binomial con n igual a 1 y probabilidad P. O sea, esto era ¿cómo le habíamos llamado a esto? ¿Qué nombre tenía? ¿Una distribución de qué? Bernoulli. De Bernoulli, muy bien. Son distribuciones que son digamos, es un contador. Esto solamente puede tomar el valor 0 o 1, ¿sí? Te estoy diciendo que n es igual a 1, entonces la variable recorre los valores 0 y 1, nada más, ¿no? 0 cuando no observo lo que quiero observar, 1 cuando observo lo que quiero observar. Bueno, acá tienen tres estimadores importantes, hay muchos más, ¿sí? Pero estos son tres súper típicos, en donde yo puedo ver a esto como una función de la muestra, o sea, como una fórmula que procesa los datos, o también puedo ver que esto es una operación con variables aleatorias, ¿sí? ¿En qué sentido? En que acá estoy sumando todas las variables aleatorias y dividiendo por la cantidad de variables, o en los demás sentidos que cada fórmula indica, ¿no? O sea, esto lo repito porque es súper importante, ¿no? Un estimador tiene siempre dos caras. Si veo el tema como datos, es una función que procesa los datos, o sea, una función de la muestra,
Y si veo esta fórmula como una operación entre variables aleatorias, es una variable aleatoria. ¿Ok? Estas, justamente como pueden ser variables aleatorias, x raya puede ser una variable aleatoria, s cuadrado puede ser una variable aleatoria, p raya puede ser una variable aleatoria. O sea, todas estas fórmulas que yo vi acá, que parecen fórmulas que procesan datos, tienen asociadas distribuciones muestrales, que estudiamos la semana pasada, que tienen las 4 básicas, ¿no? La distribución de x raya, cuando conozco el desvío, esto es una normal estándar. Tengo la distribución asociada a s cuadrado, que es una chi cuadrado con n-1 grados de libertad, donde necesito suponer que la población de referencia es una distribución, es una población que se comporta de manera normal. Tengo la distribución cuando no se conoce a la varianza, que cuando trabajo con el desvío de la muestra, que eso es una t de student con n-1 grados de libertad. Y tengo también la distribución de p raya, ¿sí? Que es una distribución normal, ¿sí? O sea que, digamos, repito, yo tengo fórmulas que procesan datos, pero que al mismo tiempo son variables aleatorias, ¿sí? Y si son variables aleatorias, tienen todas las características que tienen las variables aleatorias. Es decir, tienen función de probabilidad, tienen un valor medio, tienen un valor esperado, tienen un valor esperado, tienen una varianza, tienen una kurtosis, tienen una simetría, ¿sí? O sea, tienen todas las características que tienen todas las características propias de una variable aleatoria. Entonces, estos estimadores, ¿sí? Si los pienso como variables aleatorias, voy a poder atribuirles propiedades deseables, ¿sí? Es decir, en función de cómo se comporten estos estimadores en términos de su valor esperado y de su variabilidad y de su asimetría y de su kurtosis, yo voy a poder decidir qué estimadores tienen propiedades útiles para la estimación, ¿sí? La primera propiedad que aparece es la propiedad del insesgamiento, ¿sí? Esa es una propiedad que ustedes estudiaron en Estadística 1, y básicamente lo que el insesgamiento indica es que si vos tenés un estimador, y acá nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una... esto es más una cuestión de notación. Si yo tengo una población X, de esta población X, ¿qué voy a tomar? Una muestra aleatoria, ¿no? De tamaño n, ¿sí? O sea, que voy a tomar una muestra aleatoria de tamaño n. ¿Qué característica tiene esta muestra? ¿Qué es lo que define una muestra aleatoria? Y que es un conjunto de variables independientes idénticamente distribuidas. Y esta población X, ¿sí? Generalmente va a estar caracterizada por parámetros, ¿sí? Parámetros o parámetro, ¿sí? Digamos. Qué sé yo, en la distribución binomial tengo n y p. En la distribución Poisson tengo lambda. En la distribución normal tengo mu y sigma. En la distribución gamma tengo alfa y beta. O sea, puedo tener... Las poblaciones pueden estar caracterizadas por parámetros o parámetro, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la Poisson tiene parámetro lambda, punto, no hay nada más. Entonces, yo tomo una muestra aleatoria, ¿sí? Esta muestra aleatoria ahora se convirtió en datos, y yo con estos datos pretendo estimar a los parámetros que caracterizan a la distribución, ¿sí? Este es nuestro círculo, digamos, de trabajo. Es una población de la cual generás una muestra aleatoria de datos y vas a procesar estos datos a través de alguna fórmula que tendremos que ver cómo la encuentro esa fórmula, con el objetivo de encontrar una estimación, ¿sí? Un valor posible para los parámetros que caracterizan a la distribución. ¿Se entiende la idea?
Y una propiedad, bueno, y esto, perdón, antes de ir a la propiedad, quiero ir al tema de la notación, ¿sí? Entonces, la notación, para ponernos de acuerdo de qué hablamos, cuando yo hablo de tita sombrero, ¿sí? Generalmente a los estimadores les ponemos un sombrero, ¿sí? Cuando yo hablo de tita sombrero, estoy hablando de una fórmula, de una función de la muestra, de una variable aleatoria, porque lo podés ver de las dos formas, ¿sí? Esta fórmula la puedo ver como una función de la muestra o como una variable aleatoria. Estoy hablando de una fórmula cuyo objetivo es estimar el parámetro θ, ¿sí? Entonces, cuando yo a un parámetro de la población le pongo sombrero, lo que estoy diciendo, bueno, en realidad esto va a ser una función de la muestra que tiene como objetivo estimar el parámetro θ, ¿sí? Es como decir, bueno, yo quiero estimar el índice de inflación. Bueno, ¿cuál es mi herramienta para estimar el índice de inflación? Bueno, el índice de inflación sombrero, ¿tá? Le pongo un nombre a esa fórmula, pero que yo tenga una fórmula para estimar un parámetro no significa que esa fórmula es buena. Digamos, esa fórmula va a tener que pasar un par de pruebas, va a tener que cumplir con algunas condiciones, que en definitiva son propiedades deseables, ¿sí? Propiedades positivas, que me van a decir, bueno, esta fórmula que se llama tita sombrero, que pretende estimar el parámetro tita, es buena, es mala, es más o menos, es buena, pero no tan buena como otra fórmula, ¿sí? Digamos, ese es el objetivo de estudiar las propiedades de los estimadores. Y la primera propiedad que aparece, que ustedes se acordarán de estadística 1, es la propiedad de insesgamiento, ¿sí? El insesgamiento, en términos de definición, es esto, ¿sí? Ahora vamos a discutir un poco qué es esto. En términos de definición es decir, bueno, si la esperanza de la variable aleatoria cuyo objetivo es estimar al parámetro θ da como resultado θ, entonces esta es una propiedad positiva que se llama insesgamiento. A ver, ¿qué significa esto? ¿No? Porque esto es una definición, pero en términos concretos, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Como que te da el verdadero valor del parámetro, en vez de darte como a lo no tan real, digamos. Ok, bueno, ¿alguien puede profundizar un poquito más esa idea? ¿Por qué esto tiene que ver, por qué tiene que ver con la esperanza? A ver, el estimador, ¿no? Es una variable aleatoria. Al ser una variable aleatoria, va a tener esperanza, o sea, momento absoluto de orden 1, y va a tener varianza, momento centrado de orden 2, ¿sí? ¿La esperanza qué representa de una variable aleatoria? A ver, díganmelo en pocas palabras. Cuando yo calculo la esperanza de una variable aleatoria, ¿qué indica eso? El valor promedio. ¿Cómo? ¿No es No el es valor el. esperado? Es el valor esperado, ok. Bien. Sí, Calculo que es lo que dijo que el compañero de antes quiso decir lo mismo, ¿no? El valor promedio es el valor esperado. Sí, perdón, estaba lejos del micrófono. Ahora, el valor esperado, ¿cómo se manifiesta? A ver, yo ya no hicimos el experimento, pero les mostré la primera clase, creo, un experimento trabajando con el valor esperado. El valor esperado se va a manifestar cuando ¿qué? Cuando sucede qué cosa. o sea, cuando se tomaban o cuando se repetía muchas veces el experimento, se esperaba que salga más cierto valor.
Exacto, muy bien, ¿no? Eso es algo que habíamos notado, ¿sí? Cuando vos haces un experimento aleatorio, ¿sí? Podés calcular teóricamente el valor esperado, pero en realidad es, digamos, cómo se manifiesta el valor esperado. Y bueno, ponete a hacer el experimento una gran cantidad de veces y vas a ver que a la larga aparece un patrón que caracteriza a ese experimento. Ese patrón, en definitiva, es la manifestación de la función de probabilidad y va a haber un valor que generalmente va a estar asociado con donde haya más probabilidad, y ese valor a la larga, o a la no tan larga, pero generalmente cuando uno repite una gran cantidad de veces el experimento, ese es el valor que tiende a sobresalir, si se quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que si yo calculo la esperanza de un estimador y obtengo como resultado justamente el estimador? ¿Por qué digo que esta es una característica positiva? Y porque lo que estoy diciendo es, bueno, yo puedo repetir muchas veces este experimento, ¿sí? Y no necesariamente cada vez que lo haga voy a tener un valor numérico correcto del estimador, ¿sí? Porque ya vimos que si la cantidad de experimentos que hacemos es poca, no necesariamente voy a observar el valor esperado. Pero a la larga, cuando yo repita muchas veces este experimento, lo que me está diciendo esta propiedad es que yo voy a terminar observando el valor del parámetro, ¿sí? Entonces, esta idea de esperanza del estimador, cuyo resultado es el parámetro que pretendo estimar, es una idea de que a la larga el valor esperado se manifiesta, ¿sí? Esa larga, a la larga quizás no sea tan larga, porque, digamos, va a depender de algo más que este valor se manifieste rápido o se manifieste un poco más lento. ¿De qué depende? ¿Qué les parece que un valor esperado se ve más rápido o se ve más lento? ¿De qué dependerá? Creo que lo hemos hablado de eso. ¿De qué característica también medible de la variable aleatoria depende que el parámetro, que el valor esperado se manifieste más o menos rápido? Depende de la variabilidad. O sea, si tenés menos variabilidad, el valor esperado es más esperable. Si tenés más variabilidad, el valor esperado le va a costar un poco más mostrarse. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sería del desvío. ¿Es medianamente lo mismo? La variabilidad es la varianza o el desvío, ¿sí? Okay. Entonces, Ok. la idea de ensesgamiento, ¿no? La idea de ensesgamiento es esta. Es que el valor esperado del estimador coincida con el parámetro que querés estimar. Esto indica que el estimador apunta en la dirección correcta, ¿sí? O sea que esa fórmula que vos creaste en función de los datos que recogiste en tu muestra aleatoria, procesados estos valores a través de esa fórmula, te están llevando en el camino correcto hacia el valor del parámetro, ¿sí? O sea, si tu fórmula no apunta, pues por más que vos tengas una buena muestra aleatoria, por más que vos tomes valores representativos de la población, tanto en calidad como en cantidad. Vos tenés una muestra que es representativa en cantidad y además es una muestra independiente, es una buena muestra de la población. Pero si vos esa buena muestra de la población la pones en una fórmula que está equivocada, no vas a obtener información correcta, ¿sí? Entonces, justamente, este es un paso más en la construcción de la inferencia, ¿sí? Primero hay que garantizar que tenemos una buena muestra. Eso se llama muestra aleatoria. Cuando tengo una buena muestra, ahora necesito una buena fórmula que procese esa muestra, ¿sí? Bueno, la primera característica positiva, deseable, que yo le voy a pedir a un estimador es que sea insesgado, es decir, que apunte en la dirección correcta.
¿sí? Por supuesto que no necesariamente eso significa que cuando yo tome la primera muestra, el valor que obtenga es es el correcto. Pero yo estoy en la dirección indicada, estoy en la dirección que me lleva al parámetro, ¿sí? Si yo repito ese procedimiento, a la larga o a la corta, voy a terminar dando con el valor del parámetro, ¿sí? Ahora, si yo arranqué con una fórmula que tiene un sesgo, que está apuntando mal, por más buena que sea la muestra aleatoria, me va a terminar llevando a un valor incorrecto. Y acá es donde aparece nuestra amiga la varianza. Dice, la varianza de una variable aleatoria mide la variabilidad de la variable aleatoria respecto a su valor esperado. Por lo tanto, si un estimador es insesgado, tiene varianza pequeña, si un estimador insesgado tiene varianza pequeña, el valor del estimador tiende a estar cerca de su promedio, es decir, del verdadero valor del parámetro. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo logro tener un estimador que sea insesgado, una segunda característica positiva de ese estimador es que tenga poca variabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida que tenga poca variabilidad, el valor esperado tiende a estar más cerca de lo que es el promedio, tiende a ser más estable, a mostrarse más rápido, ¿sí? Entonces, dado que los estimadores son variables aleatorias, a menor variabilidad, a menor varianza para el estimador, eso juega a favor de que encontremos el verdadero valor del parámetro de una manera más rápida, si se quiere, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos alguna pregunta, ¿sí? Hablamos de insesgamiento y hablamos de variabilidad que nos va a llevar a la idea de eficiencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? A mí no, estoy. Ok, bueno. Entonces, vamos a dar una definición más que dice, sea tita sombrero un estimador insesgado. Se dice que tita sombrero es un estimador insesgado de mínima varianza de tita si para todos los estimadores tita estrella, tales que la esperanza de tita estrella es tita, la varianza de tita es menor o igual a la varianza de tita estrella. Bueno, esto no es, por ahí parece difícil, pero no es complicado. Suponete que vos tenés varios, vos querés estimar el parámetro tita y tenés varios candidatos, ¿no? A estimar, a ser estimadores de tita. Y supongamos que son todos insesgados, es decir, que todos apuntan en la dirección correcta, ¿no? Todos apuntan bien. La pregunta es, ¿con cuál me conviene quedarme? ¿No? ¿Cuál va a ser el mejor de todos los estimadores insesgados de tita si yo necesito elegir alguno? Y lo que voy a elegir... Mínima varianza, según eso, ¿no? Voy a elegir el que tenga la varianza más chica, ¿sí? Ahora, entonces, de todos los posibles estimadores que tenga tita, de toda esa familia de estimadores que yo pueda construir, aquel que tenga la varianza más chica, ¿sí? Es lo que se conoce como un estimador de mínima varianza, ¿sí? Es el estimador ideal al que apostamos, intentamos llegar. No siempre se llega al estimador de mínima varianza, ¿sí? Pero, digamos, si yo estoy hablando de un estimador insesgado de mínima varianza, tengan en la cabeza que esa es nuestra idea de estimador ideal, ¿no? De todos los posibles estimadores que yo puedo plantear para un parámetro, que sean insesgados, aquel que tenga la varianza más chica, lo defino como un estimador insesgado de mínima varianza, ¿sí? No es difícil. Dice, bueno, es razonable esperar que un buen estimador del parámetro tita sea cada vez mejor conforme crece el tamaño de la muestra. Esta idea origina la propiedad de consistencia. Eso también es bastante compatible con el sentido común, ¿no? Si vos tenés una buena fórmula,
que vos tenés está bien, una buena fórmula para estimar un estimador, cuanto más grande sea la muestra que vos tomes, es razonable pensar que va a estimar mejor, ¿no? Porque estás tomando más valores de la población, y si vos estás seguro que esa fórmula procesa bien los datos para llevarte a una estimación correcta del parámetro, en la medida que vos trabajes con más datos, deberías ir perfeccionando esa estimación. Bueno, eso es lo que da lugar a lo que se conoce como propiedad de consistencia. La consistencia es un poco la combinación, ¿no?, del insesgamiento de un estimador con la propiedad de eficiencia, que la eficiencia tiene que ver con ¿qué? La eficiencia tiene que ver con que cuanto más chica sea la varianza del estimador, más eficiente es, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos a un estimador para que sea consistente? Le pedimos que sea insesgado o asintóticamente insesgado, ahí abrimos un paréntesis, ahora lo aclaro, y que su varianza tiende a cero. ¿Ok? O sea, ¿qué quiero decir con esto? A medida que crece, a medida que el tamaño de la muestra crece, eso está indicado en esto, en que n tiende a infinito y que n tiende a infinito, yo puedo tener estimadores que quizás tengan un cierto sesgo, ¿sí? Cuando yo calcule la esperanza, no me ven insesgados, pero ese sesgo se corrija cuando la muestra crece, ¿sí? Por ejemplo, que les pongo un ejemplo, a ver, para que se entienda un poco más. Suponete que vos querés estimar el parámetro θ, y cuando calculás la esperanza de un posible estimador de θ, ¿no? Llamémosle θ sombrero 1, ¿sí? Te da como resultado que la esperanza de este estimador es 2θ, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando acá? Este estimador te está llevando al doble de θ, ¿sí? Con lo cual, así como está, no está bien. Algo hay que corregirlo, porque vos no querés estimar θ, vos no querés estimar el doble del parámetro, querés estimar el parámetro. Esto no tiene arreglo, ¿sí? Porque si la muestra aumenta, si el tamaño de muestra aumenta, el estimador te va a seguir llevando a el doble del parámetro. O sea que este estimador no lo puedo volver nunca consistente, tal como está definido acá, ¿sí? Ahora, si yo tengo por ejemplo, este estimador que tampoco va a ser insesgado, o sea, este θ sombrero 1 no es insesgado, ¿sí? Vamos a poner θ sombrero 2, que tiene como cuando vos calculás la esperanza de este estimador, llegás a que esto es θ más 2 θ, ponele, sobre n. Suponete que a vos la esperanza del estimador te da este resultado. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Este estimador es insesgado? No. No. ¿Pero qué pasa? Si n tiende a infinito, Ahí sí, porque te queda ahí, tita. exacto. Entonces acá tengo un estimador que no es insesgado, pero que podría serlo si el tamaño de la muestra es grande, ¿sí? Entonces, estos estimadores, esos se llaman asintóticamente insesgados, no son para descartar tan fácilmente. Si vos calculás un estimador, la esperanza de un estimador, y te da un resultado de este tipo, en donde hay un sesgo, pero el sesgo es eliminable con una muestra grande, no son estimadores para descartar del todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si además se cumple la segunda propiedad, que cuando yo calcule la varianza del estimador, si la muestra es grande, la varianza tiende a cero. Este es un estimador, digamos, no les voy a poner una fórmula ahora de esto porque tendríamos que calcular la varianza del estimador y generar una fórmula, no sé, ponerle qué sé yo, calcular la varianza del estimador, la varianza del estimador 2, ¿no? Suponete que vos la calculás y te da como resultado, no sé,
sigma cuadrado, que sería la varianza de la población, que no la conozco, pero igual generalmente va a ser parte de la fórmula. Suponete que te ha dividido 4n, ¿no? Suponete que el resultado de la varianza es este. Bueno, ¿qué sucede acá? Cuando n tiende a ser un número grande, la varianza tiende a ser 0, ¿sí? Creo que es bastante obvio. Entonces, si vos tenés un estimador θ sombreado 2, que es asintóticamente insesgado, y que cuando la muestra es grande, la varianza tiende a 0, tenés lo que se conoce un estimador, tenés como lo que se conoce como un estimador consistente, ¿sí? Consistente significa eso, que para muestras grandes el estimador funciona muy bien, en el sentido que apunta hacia donde tiene que apuntar, porque con el crecimiento del tamaño de la muestra el sesgo se corrige, y con el crecimiento del tamaño de la muestra la varianza disminuye, ¿sí? O sea, que tienda a 0 no significa que sea 0. Significa que a medida que la muestra aumenta, la variabilidad va bajando y el sesgo se va corrigiendo, ¿sí? Estos son estimadores que se llaman consistentes y que no son para despreciar, ¿sí? En el universo de los estimadores son estimadores apreciados porque para muestras grandes funcionan muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto, sí. Ok. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá, ¿no? Porque ya después nos meteríamos con temas más específicos de estadística 2, que es la cota Kramer-Rao, y métodos de estimación. Digamos, vamos a llegar hasta acá. Donde hoy trabajamos, ¿no? Esto es a modo de recordatorio de estadística 1. Trabajamos con las propiedades de los estimadores, ¿sí? ¿Qué propiedades vimos? Vimos la propiedad de insesgamiento, ¿no? Un estimador es insesgado cuando la esperanza del estimador da el parámetro que pretendo estimar. Acá extendimos un poquito más la idea, en el sentido de que puede haber estimadores que no sean insesgados, pero que sean asintóticamente insesgados, ¿sí? Que no son tan malos. Esos estimadores, para que sean considerables, no alcanza con que sean asintóticamente insesgados. Además tienen que tener esta característica en la varianza, ¿sí? que los lleva a llamarse consistentes. Y aprendimos que también cuando tenemos dos estimadores que trabajan bien, o sea, dos estimadores que son insesgados, un criterio para desempatar entre cuál es el mejor es ver el que tenga menor varianza, ¿sí? Y si puedo encontrar de todos los posibles candidatos aquel que tenga la varianza más chica de todos, ese será el estimador insesgado de mínima varianza. Sería como el estimador ideal, ¿sí? O sea, yo puedo tener una eficiencia en sentido absoluto cuando llego al estimador insesgado de mínima varianza, o puedo tener una eficiencia en sentido relativo si tengo dos estimadores y tengo que elegir por aquel que tenga la menor varianza, ¿está? Bueno, ya con esto que vimos, que con este breve repaso de estimadores, más lo que ustedes vayan a leer en Canavos, más lo que se acuerden de Estadística 1, ya están en condiciones de hacer los primeros ejercicios de la práctica, que creo que hasta el ejercicio... Déjenme ver la práctica, pero... De la práctica 4... hasta el ejercicio 9 pueden hacer, ¿sí? No son ejercicios fáciles, son ejercicios más son un poquito más intensos que los de Estadística 1. Seguramente les van a plantear muchas dudas, ¿sí? Vean los videos de Rafa, y el miércoles, antes de seguir con la teoría, ¿sí? Me traen las dudas que tengan de estos primeros 9, dije los primeros 9. Sí, sí. Y me traen las dudas de los primeros 9 ejercicios, ¿sí?
así el miércoles hacemos dudas de estos ejercicios. Después hacemos un poquito de Kramer-Rao. O sea, vamos a tratar de liquidar esta semana toda la teoría de estimadores. Pero para eso necesito que vengan con dudas, si es que tienen, ¿sí? Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte. Ah, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos, chao. Chao, profe, gracias. Hasta el miércoles. Chao, chao.